Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. La clase del día de hoy va a tratar el tema de el crédito fiscal de los exportadores y entidades que le venden o prestan servicios a entidades exentas. Y también vamos a empezar a abordar lo que es la devolución del crédito fiscal. Para poder entrar en materia, tenemos que tener claro cómo es de que surge la acumulación de crédito fiscal para ver la posibilidad de que el Estado devuelva el monto acumulado de crédito fiscal a exportadores o, como repito, entidades que le venden o prestan servicios a entes exentos. Recuérdense que los exportadores no están afectos al cobro del IVA débito fiscal en primer lugar porque no aparece dentro de los 10 hechos generadores que establece la ley del IVA, y en segundo lugar porque nuestros impuestos son territoriales. Lo hemos comentado en otras clases de que todo lo que se circunscriba en el territorio de Guatemala está sujeto a el pago de tributos. Pero cuando es en el mercado internacional, prácticamente no tiene competencia el Estado de Guatemala porque no estamos todavía en las rentas mundiales. Por esa razón es entonces que los exportadores, cuando le venden a sus clientes en el extranjero, solamente le van a facturar con facturas, valga la redundancia, autorizadas por la administración tributaria, pero son facturas para exportadores. Y estas facturas deben de tener una leyenda que indique no afecta al IVA. ¿Por qué razón? Porque le estamos vendiendo a clientes extranjeros y prácticamente no se les está cobrando el impuesto al valor agregado. Esa es una de las finalidades de esta clase, que quede claro que cuando exportamos bienes o servicios no le vamos a cobrar el impuesto al valor agregado a los clientes del extranjero. Emitimos nuestras facturas, pero no están afectas y por lo tanto no le debemos cargar o sumar el débito fiscal. Pero todo lo contrario sucede con el crédito fiscal, porque el crédito fiscal se va a generar en el territorio nacional. Eso significa que si nosotros compramos, bueno, digo nosotros poniéndome en el lugar del exportador, o sea, la entidad exportadora compra sus materias primas, compra los productos, compra las mercaderías, compra todos los bienes y servicios que necesita para poder poner a disposición de los clientes en el extranjero sus bienes o la prestación de servicios. Entonces todas esas compras y gastos que realicen en el mercado nacional, o sea en Guatemala, estamos hablando de compras, ¿verdad?, que generan un costo o generan un gasto. O también los servicios, si son mercantiles, pueden generar un costo y pueden generar un gasto.
Entonces, estas compras y estos servicios, cuando se realicen, van a tener que pagarse crédito fiscal IVA. Y acá también van a generar crédito fiscal IVA, con sus excepciones. Por ejemplo, si las compras o servicios los proveedores están como pequeños contribuyentes, pues ustedes saben que no genera crédito fiscal, pero aquí vamos a asumir de que las compras, los costos, los gastos los están realizando con contribuyentes que están inscritos en el régimen general del IVA. Entonces, se va a generar crédito fiscal, pero débito fiscal no existe. ¿Por qué? Ya lo repetí, ya lo explicamos, lo volvemos a repetir, porque no están afectos al IVA por ser exportaciones. Muy bien. Entonces, si no hay débito fiscal, pero si hay crédito fiscal que se va a ir acumulando durante un ejercicio contable, debido a las compras, debido a los gastos, debido a los servicios adquiridos, entonces básicamente en la contabilidad va a quedar una cuenta de activo corriente de crédito fiscal IVA. Y ese crédito fiscal IVA acumulado, no, vuelvo a repetir, no lo podemos compensar con débitos. Entonces, ahí es donde nace la posibilidad de que este contribuyente exportador solicite devolución de ese crédito fiscal. Entonces, se solicita devolución del crédito fiscal. Y esos requisitos para optar y solicitar la devolución al crédito fiscal es lo que nosotros vamos a ver en esta clase y en alguna otra posterior, porque el tema es bastante complejo. Pero sí es importante que ustedes tengan claro por qué razón es que se puede devolver el crédito fiscal. Ahora, si un exportador tiene también ventas o presta servicios en el mercado nacional, ahí se genera débito fiscal y puede compensar los créditos fiscales de sus costos y gastos. Sin embargo, déjenme decirles que generalmente los exportadores, si venden en el mercado nacional, es un porcentaje muy bajo. Entonces el débito fiscal que ellos generan por sus ventas o prestación de servicios en el mercado nacional no va a lograr compensar todo el crédito fiscal que se va acumulando. De la misma manera, entonces, pueden solicitar la devolución del mismo. Pero también hay otra figura que aparece en la ley del impuesto al valor agregado, que es cuando las empresas o contribuyentes, tanto individuales o jurídicos, no exportan, o sea, no son exportadores, sino lo que sucede es de que en su mayoría le venden o le prestan servicios a entidades exentas. Y las entidades exentas están relacionadas con el artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Y quiénes son esas entidades? Los centros educativos públicos y privados, las universidades, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el ICS, las misiones diplomáticas y los organismos internacionales. Entonces, yo como contribuyente, por ejemplo, le presto servicios a una entidad que está regulada en el artículo 8, o le vendo un producto, por ejemplo, al ICS. O sea, mi empresa le vende al ICS en un 90% los ingresos que genero. Entonces,
Recuérdate cómo funciona cuando le vendemos a entidades exentas. Las ventas sí generan débito fiscal. O sea que yo al venderle a Lix, yo le cobro el IVA. Pero como es una entidad exenta, entonces extienden las constancias de exención de IVA. Y como resultado es 0% de pago del débito fiscal. Entonces, en este caso, aunque yo como contribuyente le facture a Lix, le cobre el IVA, yo no voy a poder obtener débito fiscal, porque lo que le cobré, el Lix, en vez de pagármelo, me va a dar una constancia de exención. Entonces la operación queda a cero débito fiscal. Pero las compras de mercadería o los gastos operativos que yo realizo en el mercado nacional, sí estoy pagando crédito fiscal. Entonces acá se da una figura diferente. Esto es cuando le vendemos a entidades exentas. Le vendo, le cobro el IVA, pero no me lo pagan porque me dan la constancia de exención. Entonces ahí prácticamente el débito fiscal queda a cero. Pero en todas las compras, costos y gastos que yo haga para poder prestarle el servicio o venderle los bienes en este ejemplo a Lix, sí va a ir acumulándose crédito fiscal. Crédito fiscal. Entonces también puedo solicitar como contribuyente devolución de crédito fiscal. ¿Por qué razón? Por lo expuesto, porque no tengo débitos que compensen los créditos fiscales. Entonces se me va a ir acumulando el crédito fiscal. Lógicamente, la ley no lo establece, lo vamos a ver en algunos documentos que nos dan los parámetros de montos para poder solicitar crédito fiscal. La ley no establece montos. Sin embargo, déjenme decirles que para que proceda la devolución, pues tienen que ser montos de crédito fiscal considerables, porque de lo contrario, sí le reciben las solicitudes, pero la posibilidad de que sea ágil la devolución es bastante... es problemático, ¿verdad? Es problemático y como que no le dan prioridad como a los exportadores o entidades que están reclamando devolución de crédito fiscal de cantidades bastante fuertes. Pero igual la ley no indica montos, por lo tanto yo como contribuyente tengo el derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal. Y la Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala, que son las entidades que entran en este juego del análisis y pago de la devolución del crédito fiscal, pues indudablemente le tienen que dar el trámite que corresponda. O sea, ellos no pueden argumentar, miren, no le voy a devolver crédito fiscal porque su monto es bajo. Sin embargo, déjenme decirles que para que proceda más rápido es que los montos que se vayan a solicitar pues sean considerables. Entonces aquí ya está la otra figura que les quería comentar, que es cuando le vendemos o prestamos servicios a entidades exentas o contribuyentes exentos, pero no somos nosotros como contribuyentes exportadores, sino nuestras operaciones son locales. Esto también está regulado en la ley del impuesto al valor agregado. El artículo 23 de la ley dice: los contribuyentes que se dedican a la exportación,
presten servicios o vendan bienes a personas exentas del impuesto tendrán derecho a la devolución de crédito fiscal que se hubiere generado de la adquisición de insumos o por gastos directamente ligados por la realización de las actividades antes indicadas, conforme a lo establece el artículo 16 de la ley. La devolución se efectuará por periodos impositivos vencidos acumulados en forma trimestral o semestral, en el caso del procedimiento general y en forma mensual de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 25, que es lo que vamos a ver más adelante. Para los efectos de la devolución de crédito fiscal a los contribuyentes que vendan bienes o presten servicios a personas exentas, la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas deberá programar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos la asignación presupuestaria para atender dichas devoluciones. El monto que separará el Banco de Guatemala para atender devoluciones de crédito fiscal a los exportadores debe registrarse contablemente en la Dirección de Contabilidad del Estado para cuantificar el monto de devolución. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que las devoluciones también los montos deben de estar en el presupuesto de ingresos y egresos para que se cuenten con esos fondos y cuando se soliciten las devoluciones se puedan hacer efectivos. De lo contrario, pues si no están presupuestados, básicamente tienen que hacer transferencias y eso ya es un trámite más complicado, ¿verdad? Estamos hablando de cómo funciona la administración financiera del Estado. Acá dice, podrán solicitar la devolución de crédito fiscal los contribuyentes que teniendo un porcentaje de exportación menor al 50% de sus ventas totales anuales no puedan compensar el crédito fiscal con el débito fiscal que reciben de sus ventas locales. Entonces acá lo que quiere decir esto es de que si nuestras ventas no logran, ventas que generan débitos fiscales no logran compensar los créditos fiscales acumulados, entonces se puede solicitar la devolución y aquí sí ya nos da un porcentaje menor al 50% de exportación. Si es mayor, pues básicamente ahí ya la devolución pues es un hecho, ¿verdad? Cuando es menor al 50% de sus ventas de exportación, entonces, de acuerdo a los análisis que hace la administración tributaria, considera que con las ventas locales, que sería el otro 50%, podría compensarse el crédito fiscal en forma general. Aunque no se compense en el mismo mes, recuérdense de que el artículo 22 de la ley indica que se puede trasladar el crédito fiscal de forma sucesiva mensualmente hasta agotarse. Entonces ahí prácticamente ya no le autorizarían al contribuyente la devolución del crédito fiscal. Espero me esté dando a entender. No procederá la devolución o compensación del crédito fiscal en los siguientes casos. Cuando se detecte que la autorización para emisión de facturas que respaldan el crédito fiscal fue realizada con base a documentación falsa o elaborada con información de documentos oficiales de identidad personal o direcciones falsas o inexistentes. Fíjense, estimados estudiantes, que sin el ánimo de entrar en cuestiones polémicas, ¿verdad?, que sucedía anteriormente o de gobiernos anteriores, las entidades que solicitaban devolución de crédito fiscal, vamos a ver más adelante que son sujetos a auditorías tributarias y en componenda con funcionarios pues corruptos de la administración tributaria, incluso hasta con los superintendentes, le daban trámite a los expedientes y las auditorías tributarias pues eran una farsa, ¿verdad? Solo decían que todo estaba bien, dictaminaban que sí procedía la devolución, pero la documentación de respaldo que se utilizaba para justificar el crédito fiscal pues eran falsas, ¿verdad? Era documentación falsa, facturas compradas, y básicamente por ese medio es de que muchas personas o empresas pues obtuvieron
devoluciones millonarias de crédito fiscal, defraudando al fisco, defraudando al Estado, ¿no? Pues algunos están guardando prisión o en procesos legales, ¿verdad? Pero déjenme comentarles que ahora las solicitudes de devolución de crédito fiscal son más estrictas. Y acá vamos a ver la importancia de la contabilidad y de nosotros como auditores en la devolución de crédito fiscal. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener un estricto control interno y no solo la documentación, sino demostrar que las transacciones son verídicas y que se realizaron efectivamente en la empresa. Eso es lo que vamos nosotros a tratar de darles a conocer de la importancia que tenemos nosotros como contadores públicos y auditores en este proceso de devolución de crédito fiscal. Entonces, resumiendo lo que indica el artículo 23, numeral 1, dice: cuando se detecte que la autorización para emisión de facturas que respalden las transacciones son falsas. Entonces, acá dice: detectar documentos falsos es un motivo para que la administración tributaria pues niegue la devolución del crédito fiscal. Sin embargo, es importante el último párrafo del numeral 1, dice: la administración tributaria deberá notificar al contribuyente el ajuste procedente y presentar la denuncia correspondiente. Fíjense que si se incluyen documentos falsos dentro de la contabilidad, básicamente ese ya es un delito, ¿verdad?, de defraudación tributaria, es un delito penal, y por lo tanto, si la administración tributaria a la hora de estar haciendo las revisiones detectan que se están incluyendo ese tipo de documentos, entonces se abstienen de continuar haciendo la revisión y tienen la obligación como funcionarios públicos de presentar la denuncia ante el ente investigador y que le da persecución penal, que en este caso es el Ministerio Público. Entonces, por esa razón, estimados estudiantes, mucho cuidado, no solo para los registros contables que nosotros los hacemos en base a documentos, no precisamente tienen que ser porque seamos o el contribuyente sea exportador, sino en general debemos de tener cuidado de que la información documental que registremos en la contabilidad pues no sea de documentos falsos o transacciones inexistentes. El segundo punto dice que el contribuyente no logre demostrar que las facturas están pagadas. Y esto viene en relación con el numeral 1, porque si son falsas las facturas, o si las compraron, o si se las pidieron a un amigo que tiene una empresa, pues no se puede demostrar que efectivamente se pagó esa factura, porque en realidad si es falsa o si es comprada, básicamente, por poner un ejemplo, tal vez así queda más clara la explicación. Se encuentra una factura de compra de mercaderías de 50,000 quetzales. Entonces viene el contribuyente que actúa ilegalmente e incorrectamente y le dice a un amigo: mira, vendeme una factura de 50,000 quetzales y tú cópiasela por 500. Yo te doy tus 1,000 quetzales. Entonces viene la persona y el amigo, supuesto amigo, dice: sí, está bien, ¿verdad? Y le da la factura por 50,000 quetzales. La copia tiene 500 quetzales y esta persona le da los 1,000 quetzales de pago. Pero esos 1,000 quetzales se los va a dar fuera de. O sea, no va a correr el riesgo de entregarle un cheque, por decirle algo, a nombre del amigo por los 1,000 quetzales. O sea, esas transacciones se hacen fuera de. Entonces registran la factura de 50,000 quetzales en la contabilidad y van a pretender que ese crédito fiscal que genera la factura sea parte del monto de devolución.
Pero cuando se hacen las auditorías tributarias en estos casos específicos, entonces esas facturas no van a tener un respaldo de pago. No va a existir un cheque, un voucher, un depósito. Entonces, si detectan documentos falsos, no procede la devolución del crédito fiscal de los documentos. Si no demuestran que las facturas están pagadas o que se deben, porque pueden ser compras al crédito, entonces se necesitarían ahí los recibos de caja de los abonos. Recuérdense que hemos visto que hay necesidad de llevar registros auxiliares, el libro de proveedores en donde estén registrados los abonos. Se puede hacer un cruce de información y solicitarle un estado de cuenta del saldo al proveedor para hacer cruce de información, etcétera, etcétera. Entonces, si no logran demostrar que las facturas están pagadas, también es motivo para que no proceda el crédito fiscal. Que no puedan individualizar el pago. O sea, esto va relacionado con el punto número 2. Al proveedor que le vendió al crédito se le tiene que pagar o demostrar o individualizar, se llama, o sea que debemos de identificar quién es el proveedor y cómo le hemos estado pagando, por medio de cheques, por medio de depósitos. Si utilizamos tarjetas de crédito de la entidad, pues entonces los débitos, los créditos, etcétera, etcétera. Pero ojo, la recomendación acá es la siguiente. Si vamos a pagar con una tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito esté a nombre de la entidad, no a nombre de la esposa, del esposo, del primo, de la hija, no. Debe de estar relacionado y vinculado con la empresa. De lo contrario, entonces va a estar sujeto a dudas y a que tampoco proceda el pago de la devolución del crédito fiscal. Entonces vuelvo a repetir, estos controles internos que debe de tener el exportador o de la entidad que le vende a entes exentos y que solicite devolución de crédito fiscal deben de ser muy fuertes, deben ser controles muy estrictos. Y como les repito, el punto 3 dice que no puede individualizar el pago, que no haya cheques, que no hayan depósitos, transferencias, operaciones de tarjeta o de crédito débito, y repito, deben de ser, o que no sean del contribuyente, ¿verdad? Y si son de otra persona, que entonces esté registrado en la contabilidad de que le hizo un préstamo. Y ese préstamo debe estar documentado por alguna escritura pública, algún documento emitido por un notario. O sea que básicamente le debe demostrarse si realmente la transacción es necesaria o fue necesaria, la transacción efectivamente se realizó, que se debe o que se pagó. Eso es lo que debe de demostrarse, no nada más va a tener validez la factura. La factura es el medio que le va a dar seguimiento a la forma de demostrar e individualizar que sí se realizó la transacción, que sí se pagó y que se pagó con dinero de la empresa o por préstamos, pero que la empresa debe y con ese dinero hizo los pagos correspondientes. O sea, en el caso de facturas que yo les ponía hace un momento el ejemplo de la factura de 50,000 quetzales de compra de mercadería, ahí también deben de haber ingresos a bodega, despachos, pedidos, o sea que todos esos elementos de control interno también deben de ser demostrables. Ahora, lógicamente, una factura de 50,000 quetzales que diga de la mercadería, pero nunca ingresó a las bodegas, nunca ingresaron a las empresas, y no ingresaron porque no existían esas transacciones. Entonces, ahí es cuestionable, y la administración tributaria, pues, si tiene duda razonable, entonces le vota el crédito fiscal.
Pero más que votárselo, estimados estudiantes, lo que debemos de tomar en consideración es el delito que pueda ir implícito en este tipo de engaño que se quiera hacer a la administración tributaria. Ahora, yo les comentaba que en gobiernos anteriores se hicieron devoluciones de crédito fiscal con expedientes falsos, o que los, como dicen popularmente, como decimos popularmente, los de la SAT se hacían de la vista gorda, por una orden del superior, del superintendente. Miren a la unidad de devoluciones de créditos fiscales, miren tal expediente, todo eso, apruébenlo. Entonces, de esa manera, pues indudablemente habían documentos falsos, habían cheques falsos, depósitos falsos, o sea, todo el andamiaje de corrupción y de hechos delincuenciales que ocasionaron pues que se defraudara al Estado con sumas millonarias de quetzales por devolución de crédito fiscal. Es importante también, estimados estudiantes, que consideren ustedes lo referente a la bancarización en materia tributaria. Esto está contemplado en el decreto 20/2006. Pueden ustedes leer el artículo 20 y 21 de dicho decreto, que se refiere a la bancarización en materia tributaria. En resumen, indica que si se hace una compra o un gasto a un proveedor y esa compra o gasto es hasta menor a 30,000 quetzales, entonces no hay obligación de bancarizar la operación. ¿Qué significa eso? Que se puede pagar en efectivo. Eso es lo que indica la bancarización en materia tributaria. O sea, de 30,000 quetzales en adelante, básicamente ya es obligatorio demostrar la operación por medio de alguna operación bancaria. Un depósito, un cheque, un voucher, una nota de crédito, débito bancario. Uso de tarjetas de créditos, transferencias electrónicas, o sea, todos los medios que se utilizan en la actualidad para poder hacer los pagos en línea o los pagos a través de medios bancarios, de entidades bancarias. Pero también indica que si a un proveedor, por ejemplo, un proveedor le emitió una factura de 5,000 quetzales, en materia tributaria no tendríamos obligación de justificarlo o demostrarlo por un medio bancario. Pero si a este mismo proveedor después, en el mismo mes, le volvimos a comprar 10,000, después le compramos 15,000, aquí ya van 15, 25, 30 y después le compramos otros 5, al final le compramos 20, 35,000 quetzales. Entonces, la misma ley, el decreto 20/2006, en los artículos 20 y 21, indica que si a un mismo proveedor le compramos durante un mes adquirimos varias veces productos y suman más de 30,000 quetzales, entonces tenemos que bancarizarlos. Muchos lo que hacen, estimados estudiantes, es no interpretan de esa manera estos artículos de bancarización en materia tributaria y lo que hacen es pedir facturas menores a 30, pero se equivocan en el sentido de que le están pidiendo facturas menores a 30,000 a un proveedor, pero a este proveedor le compran varias veces en un mes, entonces al sumar las facturas van a sumar más de 30,000 y por lo tanto ya nace la obligación de bancarizar. Es complicado en la práctica querer jugar a través de evitar la bancarización. Yo creo que si la empresa está haciendo ordenadamente las cosas, y es preferible que bancarice todas sus operaciones, ¿verdad? Y básicamente
por cualquier monto emitan los cheques, a excepción que lleve cajas chicas para gastos menores, que sí son complicados de estar gira y gira cheques o transferencias bancarias. Pero ojo y mucho cuidado con eso, estimados estudiantes, y va relacionado con que se puede individualizar el pago a través de algún medio bancario. Pero si las transacciones son menores a 30,000 quetzales a un solo proveedor en un mes, entonces no hay obligación de hacer los pagos por medios bancarios. Se pueden hacer en efectivo, pero si esas facturas de compras o adquisición de servicios que se hacen en efectivo también deben de ser demostrables. Y acá dice, si se pagaron en efectivo debe presentar documentación de respaldo adicional, retiros bancarios, préstamos obtenidos, declaraciones juradas de los proveedores, notas de despacho de los proveedores que indiquen que sí vendieron los productos o prestaron los servicios. Incluso déjenme decirles que si ustedes están trabajando para una empresa que va a solicitar devolución de crédito fiscal, ahora es importante que hasta se documenten por medios digitales, fotografías, videos, ¿verdad? Cuando ingresan a la bodega, cuando se compran los productos, o sea, todos esos medios en la actualidad, pues lamentablemente por los hechos de corrupción ahora los controles son más estrictos, y entre más se demuestre por parte del contribuyente que va a solicitar la devolución de crédito fiscal que sí existieron las operaciones, que sí en realidad se adquirieron los productos o se adquirieron los servicios y que sirvieron efectivamente para la generación de renta, ya sea para exportación o para poder satisfacer las necesidades de las entidades exentas que requieren de los bienes o servicios de la entidad, entonces básicamente no habría ningún inconveniente, no le rechazarían todos estos documentos o facturas que soportan el crédito fiscal del IVA. Entonces es muy importante que ustedes tomen en consideración estos elementos que están establecidos en el artículo 23 del decreto 27-92, ley del impuesto al valor agregado. Voy a borrar y vamos a platicar lo que establece el artículo 23A, que dice procedimiento general para solicitar la devolución del crédito fiscal. Las personas individuales o jurídicas que soliciten devolución de crédito fiscal deben gestionarla por periodos vencidos del impuesto al valor agregado debidamente pagado. La solicitud de devolución del crédito fiscal podrá realizarla el contribuyente que tenga derecho, acumulando en forma trimestral o semestral la cantidad del impuesto al valor agregado susceptible de devolución, siempre y cuando persista un saldo de crédito fiscal a favor del exportador o contribuyente que negocie con entidades exentas. El contribuyente presentará su solicitud de devolución del crédito fiscal ante la SAT acompañada original de las facturas emitidas por sus proveedores de las cuales se generó el crédito fiscal reclamado, con todos los medios que demuestren que ya vimos anteriormente que se pagaron en efectivo, copias de cheques, depósitos, etc. Todos los medios de pago deben de adjuntarse a las facturas emitidas por los proveedores para que no se los vayan a botar. Entonces literal A es facturas originales. Aquí también es importante recomendarles que ustedes al revisar esa documentación llenen todos los requisitos que establece la ley del impuesto al valor agregado y sus reglamentos. Principalmente que vayan a nombre del contribuyente, que lleven su NIT, que lleven su dirección, que vaya detallado qué fue lo que se compró, qué fue qué servicio se adquirió,
que la resolución de autorización de documentos esté vigente. Entonces, todos esos elementos que nosotros como contadores y auditores debemos de tener especial cuidado. Entonces, las facturas originales, ve el libro de compras y ventas, en el medio y forma que indique las actas. Acá, como es crédito fiscal, siempre les van a pedir el libro de venta para que se demuestre que son exportadores o que le vendieron a entidades exentas. Pero para el soporte del crédito fiscal es el libro de compras y servicios adquiridos, en el medio y forma que indique las actas. Generalmente, un exportador o una entidad que le venda a entidades exentas, pues ya... bueno, la ley no lo establece, puede utilizar libros manuales y entonces tendría que llevar los libros manuales. Pero generalmente ya es computarizado, pero déjenme decirles que en el caso de los exportadores sí exigen que los libros de compras y ventas del contribuyente general sean a través de el sistema que está en la página de la SAT, que se llama Asiste Libros. El Asiste Libros ustedes lo saben, es digamos un sistema en donde se ingresa la información tanto de las ventas o servicios prestados como en las compras de servicios adquiridos y le va generando los folios y los formatos de los libros de compras y los libros de ventas. Pero también, en este caso de los exportadores, la base de datos de la información que se ingresa a esos libros debe ser enviada como un reporte a la administración tributaria. Entonces, básicamente, por ejemplo, les piden que lleven una impresión o un archivo de la base de datos de información que está ingresada en el libro de compras y ventas y ellos lo cotejan con los reportes que ustedes han enviado o el contribuyente ha enviado obligatoriamente a la SAT. Generalmente, entonces, en este punto, donde dice el libro de compras y ventas en el medio y forma que indica la SAT, se los van a pedir a través del sistema que se llama Asiste Libros 2. En algunas oportunidades, no me dejarán mentir ustedes, que hemos utilizado en clase esos dos sistemas de Asiste Libros 2 para llenar los libros de compras y ventas, pero lamentablemente son sistemas que tienen muchas deficiencias, ¿verdad? Y no se generan los libros adecuadamente, no cuadran los ingresos o los egresos, las sumas, créditos, débitos, entonces se traba, duplica la información, como hay que ingresar los NID de los contribuyentes, entonces si uno ingresa el NID de otro contribuyente le puede imprimir otro número de identificación tributaria. O sea, los programas son lamentablemente muy deficientes. Sin embargo, las empresas tienen un software que genere libros de compras y ventas, también puede ser paliativo para poder cumplir con la literal B del artículo 23A, que indica que se debe de presentar el libro de compras y ventas de contribuyentes generales. Ojo, son de contribuyentes generales. C. En el caso de contribuyentes que hubieran vendido bienes o prestado servicios con exclusividad a entidades exentas, deberán presentar la copia de la factura en dicha transacción, así como la certificación contable del ingreso en su contabilidad.
Bueno, entonces ahí hay un servicio adicional de parte nuestra que hay que certificar contablemente que las facturas se le emitieron a entidades exentas están registradas en la contabilidad, ¿no? Acá no van a... podrían también certificarse las constancias de exención como un medio adicional, pero lo que indica la literal se dice, en el caso de los contribuyentes que hubieran vendido bienes o prestado servicios con exclusividad a entidades exentas, deberán presentar la copia de la factura emitida en dicha transacción, así como la certificación contable de ingreso a su contabilidad. Una certificación donde el infrascrito contador público y auditor certifica, ¿verdad?, que las facturas, y da un reporte, ¿verdad?, están registradas en la contabilidad. Pueden poner ustedes o adjuntar una copia del folio del libro diario, ¿no?, en donde están ingresados a la contabilidad los asientos contables, y lo certifican. D. Cuando sea exportador eventual, deberá acompañar las declaraciones aduaneras de exportación de las mercancías como un inventario debidamente detallado de las mismas, así como la copia de las facturas comerciales que le extiendan los proveedores. Entonces, C sería certificación de las facturas emitidas a entes exentos. D. Muy bien, fíjense que acá dice exportadores eventuales. ¿Y cuándo son exportadores eventuales? Que de vez en cuando van a una exportación. Ahora, los exportadores habituales son los que se dedican a ese tipo de transacciones. Pero acá habla de un exportador habitual, entonces tiene que adjuntar declaraciones aduaneras, inventario detallado, ¿verdad?, de sus existencias y de lo que está vendiendo o lo que vendió y de lo que está comprando, facturas de compras. A este inventario detallado yo podría aconsejar o recomendar que se presenten los inventarios perpetuos, copia de los controles de inventarios perpetuos, para demostrar pues todos los ingresos, egresos de las mercancías, y las facturas de compras que también van a estar registradas en las tarjetas Cardex, ¿verdad?, o en los sistemas informáticos de inventarios. A requerimiento de la administración tributaria, el solicitante de devolución de crédito fiscal deberá presentar copia del cheque o del estado de cuenta en el que conste el pago de las facturas de sus proveedores correspondientes a periodos impositivos del impuesto al valor agregado en el que se generó crédito fiscal y del cual está pidiendo su devolución, así como el documento donde conste que el proveedor haya recibido el pago respectivo. Esto va relacionado con entregar los originales de las facturas. Entonces, tenemos que entregar estados de cuenta donde indique el cheque emitido, copia del cheque o del voucher. Y acá dice que el documento donde conste que el proveedor haya recibido el pago respectivo. Pues en este caso tendríamos que, si la compra fue al crédito,
tendríamos que pedirle al proveedor que nos emita su recibo de caja. En el recibo de caja debe de anotar el número de cheque, el monto, qué factura se está cancelando. Si fueron compras al contado, pues por lo menos que ahí lleve el sello de cancelado, ¿verdad? Y podríamos pedirle al proveedor en este caso de que certifique o haga constar de que se pagó en efectivo o se pagó con un cheque. O sea, algún medio que demuestre que esas facturas están pagadas y que efectivamente se realizaron las compras o se adquirieron los servicios. También dice que debe ser agente de retención, deberá presentar los documentos que acrediten su estricto cumplimiento como tal. Bueno, acá recuérdense que el decreto 20/2006 también indica cuándo se puede actuar como agente retenedor del impuesto al valor agregado.